Bueno, vamos a trabajar con un amplificador clase F y lo vamos a usar para ver distintas cuestiones respecto a los amplificadores de potencia. Lo vamos a abrir, sería este amplificador clase F, S2 es porque es una segunda versión. Bueno, básicamente, bueno, acá está un poco el detalle de lo que se hace, pero consta de tres circuitos. El primero, uno muy simple, solamente para determinar, a los fines de determinar el comportamiento, a los fines de determinar las curvas con un trazador de curva. Es interesante ver la perfección del modelo de CRI de este transistor. Este transistor fue previamente instalado y la instalación lo ubicó en no lineal, FET, y acá está. Es el CGH 40010F de CRI. Bueno, lo vamos a borrar, no hace falta. Bien, usando este circuito y haciendo un barrido tanto de la tensión de gate como de la tensión drenador surtidor, se puede hacer la siguiente medición que se muestra a continuación. Acá está. ¿No? Lo voy a correr, seguramente me va a dar error siempre porque hace algunas simulaciones de otras cosas que están en una condición de error. Bueno, lo que acá se ve, si quieren, deshabilitamos esta medición y esta otra, ya que no son importantes ahora, y esta es más o menos la condición de polarización que vamos a poner. En realidad vamos a llevar una tensión de gate tal que nos dé 200 mA aproximadamente, y la tensión de drenador surtidor de polarización vamos a hacer que sea 28 voltios. Si voy con un cursor por acá, acá está, 2807. Bueno, es interesante ver el comportamiento, es ver, digamos, lo elaborado del modelo de CRI. Observen que acá la máxima corriente para una tensión de gate de menos 0,8 voltios llega a 1,5 amperes. Si vamos al circuito y cambiamos la tensión, cambiamos la temperatura, ponemos 125 grados, ¿no? Y volvemos de nuevo a las curvas, como cambió algo y no lo he vuelto a resimular, quedan claritas. Pero si corremos el análisis, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ha disminuido la corriente, apenas llega la corriente máxima a 1,2 amperes. Es un comportamiento típico de los FETs que cuando aumenta la temperatura disminuye la corriente, lo cual es muy bueno porque es un comportamiento protectivo, a diferencia de lo que sucede con los transistores bipolares, que aumenta la temperatura y aumenta la corriente para una misma tensión de base. Acá, para una misma tensión de gate surtidor, aumenta la temperatura y disminuye la corriente de drenador. También se ha hecho un pequeño circuito, ¿no es cierto?, donde podemos anotar en este circuito las corrientes para ver si realmente lo que uno quería, que era más o menos fuera 200 mA acá la corriente,
para esta tensión de polarización y 28 voltios de la tensión drenador de surtidor. Entonces agregamos una anotación. Agregamos una nueva anotación. Ponemos el circuito. Vamos a poner estabilidad. Y vamos a poner las corrientes DC y A. Si no estamos seguros, hacemos un anote DC input corre por todos los elementos. Saltamos, simulamos y ahí vemos que aparecen todas las corrientes y la corriente drenador es 205 mA. Bien, el paso siguiente ha sido verificar la estabilidad de este circuito, de este transistor. Como no era estable o no era lo suficientemente estable, se ha agregado esta red selectiva en frecuencia, de tal forma que en frecuencias bajas, cuando tiene mayor ganancia, esta resistencia lo estabiliza. Y en alta frecuencia, cuando hace falta que no decaiga la ganancia, esta resistencia está bypassada por este capacitor de 3,9 picofarads. Bueno, acá se ven, digamos, las curvas. Se ven las curvas mu1 y mu2, ¿no es cierto?, que son mayor que 1, prácticamente de 100 MHz hasta 6 GHz. Podemos ver el efecto, digamos, de cambiar el valor de esa resistencia o de ese capacitor. Por ejemplo, el capacitor, vamos de nuevo al circuito. Ya está, digamos, tuneable. Ahí lo saco y ahí lo vuelvo a poner tuneable, que es lo que me quería fijar. Vamos de nuevo a la medida. Abro el sintonizador. Acá está la capacidad, la voy a poner a este lado, ¿no? Y fíjense cómo ahí aumenta la capacidad y se vuelve inestable. ¿No? Se vuelve inestable ya que el K es menor que 0 y también el mu1 y mu2 son inferiores a 1. Ahí lo voy disminuyendo, pero digamos, tal vez innecesario un valor tan pequeño, por eso se ha llegado a 3,9. Resto le hacemos. Inicia. Ahí está. Bien. Es interesante ver los círculos de estabilidad que acá están presentados en un diagrama de Smith comprimido, donde podemos, esto está para 100 MHz, acá se ve que el círculo de estabilidad de salida, ¿no es cierto?, penetra dentro del círculo unitario, es decir, que hay valores, ¿no es cierto?, de carga que pueden hacer peligrar la estabilidad del transistor en baja frecuencia. Esta medición, fíjese, esta T que está allí significa que es tuneable. Ese tuneable seguramente se refiere a la frecuencia. Entonces tiene que estar por acá. A ver, vamos a ir pasando. Tiene que decir estabilidad. Acá está. Este sería. Y ahí voy a cambiar. O sea, ahí va a ser frecuencias muy altas. Y ahí va bajando. Si es incondicionalmente estable hasta ir hasta baja frecuencia, donde ya deja de ser incondicionalmente estable.
El circuito que sigue a continuación para analizar es este que dice Load Pull Template Power Switch. Cuando veamos Load Pull analizaremos cómo se generó este circuito, pero básicamente se trabaja el transistor con la red de estabilización como si fuera todo un dispositivo. Estos sintonizadores se han ajustado de tal manera de presentar impedancias óptimas para maximizar la ganancia y el rendimiento del amplificador, con fines a definir las redes de adaptación tanto de entrada como de salida. Veamos algunas cosas. Por ejemplo, acá se ha trazado bajo el título de compresión la potencia de salida, el rendimiento, etcétera, ¿no? Donde se ve, digamos, que el máximo del PAE, acá en azul, más o menos se da en 29 dBm, que es el valor que se va a usar, digamos, para el valor nominal de potencia de entrada que se va a usar. La ganancia, que varía 16,9, casi 17 dB, ya por ahí ha caído como 4 decibeles, ¿no? Prácticamente 4 decibeles. Acá también se ha graficado las curvas AM, AM y AM-PM, ¿no? Donde se ve el efecto, digamos, de la compresión AM-AM, de la compresión AM-AM y de la conversión AM-PM. Es decir, cuando aumenta la potencia de entrada, se produce un desfasaje, ¿eh?, que más o menos oscila entre, cada uno de estos son 5 grados, 10 grados, 15 grados, más o menos sería acá a la derecha en la ordenada. Eso es muy importante para las modulaciones vectoriales, ¿eh? Otro tema de interés para ver ahora es ver la tensión y salida, la tensión y la corriente de salida del dispositivo cuando aumentamos la potencia de entrada. Este modelo tiene unas salidas que se llaman salidas intrínsecas, donde este voltímetro y este amperímetro respectivamente me muestran la tensión y la corriente a bornes de la fuente de corriente intrínseca del dispositivo. Sin tener en cuenta, esto no tiene en cuenta los parásitos, entonces se puede, digamos, hacer una mejor abstracción en el entendimiento del dispositivo. Pues vamos a ver la tensión y la corriente, ondas de salida. Bueno, acá está la onda de entrada, ¿no? Está, digamos, en autoescala. Voy a poner la potencia, voy a poner acá. Esta es la potencia que me interesa, porque ahí dice, digamos, en el cartelito que aparece, aparece el nombre del circuito, dice que va de 1 a 32. ¿No? Si yo aumento la potencia de entrada, obviamente esto va a aumentar, pero también va a aumentar, va a ser cada vez más alineal y por lo tanto se va a ir deformando, ¿no? Haciendo autoescala y se va a ir deformando, ¿no? Vamos a volver acá. Si queremos que esto vuelva, digamos, al tamaño normal, corremos de esa forma. Podemos ver ahora la forma de las ondas de salida, ¿no? Las ondas de salida, en rojo es la corriente y en azul la tensión.
Las, las formas de onda con líneas llenas se corresponden a los valores intrínsecos, y esto en las patas físicas de los terminales, las líneas de punta. Entonces, vamos a ir aumentando. Fíjense lo que era senoidal, cómo se empieza a deformar hasta ser terriblemente cerca de los 29 dBm, que es la potencia de entrada. La forma de onda de corriente intrínseca tiene esta forma, y la forma de onda de colector drenador surtidor tiene esta forma. Y se ve el efecto de los parásitos, como realmente tiene bastante diferencia entre la forma de onda de corriente en la fuente intrínseca respecto a la forma de onda de la corriente en los terminales, y lo mismo pasa con la tensión. Podemos ver también el espectro de salida, ¿no?, para una señal monotonal. Volvemos a poner de nuevo el tuning, es el mismo circuito, y fíjense, cuando es pequeña la potencia de entrada prácticamente no se generan armónicos, y a medida que aumenta empiezan a crecer los armónicos, ¿no?, rápidamente. La parte de load pull la pondremos en otro video. Bueno, faltó ver el efecto del aumento de la potencia de entrada sobre las rectas de carga, que ya no son tan rectas, que la vamos a ver acá en curvas de ida, ¿no? Habíamos deshabilitado estas dos mediciones para que no molestaran. Voy a achicar un poco esto, a ver si puedo hacer que se vea mejor, más grande. Ahí está. Vamos a habilitar tanto esta como esta, y lo vamos a volver a correr, y vamos a ver el efecto que tiene aumentar la potencia de entrada. Entonces vamos al sintonizador, recordamos que esta era la última. Cuando aumentemos o sea, lo que vamos a ver acá es la tensión versus la corriente. Si lo empezamos a aumentar, vamos a sacar este marcador, y fíjense cómo la parte intrínseca, digamos, más o menos se puede considerar una recta de carga, pero la relación entre los terminales, entre la corriente y la tensión en el terminal drenador surtidor, para nada se comporta resistivamente, ya que es una especie de elipse bastante deformada, ¿eh? Y empeora a medida que aumentamos la potencia de entrada. Fíjense, si lo llevamos a 29, realmente es terrible la deformación que tiene. Es bastante grande la deformación que tiene. Inclusive yo debería haber verificado acá que no supere algún valor límite de tensión drenador surtidor del transistor. Obviamente no en esta línea negra, sino en la línea roja. En la línea roja. Aparentemente pasa los 60 voltios más o menos para $23 dB. Bueno,